Y bueno, este mensaje y otros podrán escucharlos en nuestras plataformas digitales de streaming para seguir estudiando y analizando lo que aquí vemos y grabamos. Ahí está disponible en la red. Bueno, el título del mensaje de hoy se llama ¿Creemos en las palabras de Jesús? ¿Lo puede decir conmigo? ¿Creemos en las palabras de Jesús? Y es una pregunta que les voy a decir, espérenme tantito la respuesta. Al final de este mensaje me responden con un sí o con un no. Pero vamos a analizar poco a poco. Yo no sé ustedes, pero hay muchas Biblias que cuando hablan del Señor Jesús está de color rojo. Y es interesante verlas porque de esa forma nosotros nos damos cuenta de cómo está escrito y en qué partes el escritor agregó un comentario. Por ejemplo, tenemos a Juan, en donde escribe un poco del relato y luego nos hace un comentario de eso. Y es verdad, a todos nos gustan las bendiciones. Cuando se trata de bendiciones, amén, lo recibo, ¿verdad? Uf, lo arrebato, lo ato y lo traigo. Pero ¿qué tal es cuando nos llaman la atención? Yo me acuerdo que cuando mis papás me regañaban, pues es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Cuando venían los cinturonazos, esa era la parte que no me gustaba. Pero cuando me iban a comprar algo, lo arrebato, lo recibo, venga para acá. Y nuestra hermana Clarita ahorita acaba de leer uno de los pasajes que vamos a estar usando, porque hoy vamos a usar diferentes pasajes, y leíamos Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6 dice nuestro Señor Jesús, por eso son palabras del Señor Jesús, textuales. Por eso el título del mensaje, ¿creemos en las palabras de Jesús? Dice nuestro Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí vamos a usar una de estas frases que usa nuestro Señor. Dice, yo soy el camino y la verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? Es algo que no se oculta. Es algo que está a la vista de todos, está disponible y no cambia. Podrá pasar culturas, podrá pasar el tiempo, pero eso no va a cambiar. Nuestro Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. O sea, Él no cambia. Él es constante. Y si es verdad, es cierto, se va a cumplir. Así como lo dijo, así será. Así que aquí el Señor Jesús tiene una conversación con sus discípulos y está hablando con Tomás y dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y es donde dice este versículo que todos nos deberíamos de saber, yo soy el camino, dice el Señor Jesús, y la verdad, o sea, en Él no hay engaño, por más que pase el tiempo, antes, después, más adelante, pasado, presente, futuro, en el tiempo que ustedes quieran, el Señor Jesús es y no cambia. Y todo lo que Él dice es verdad, no miente, se va a cumplir. Entonces, esta conversación está aquí teniéndola con sus discípulos, ¿verdad? Y entre esos discípulos está nuestro queridísimo y famosísimo, conocido por su lengua y su boca. No, es que Judas ni siquiera habló, tristemente. No, es Pedro. Pedro es conocido por arrebatado, por acelerado, por adelantarse a las cosas. Y vamos a ver un pasaje. Lucas, vamos a cambiar de cita. Lucas capítulo 22,
quiero que tengan presente que el Señor Jesús lo que dice se cumple y no cambia. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Ya nos estamos preparando aquí para la Semana Santa. Ya nos estamos aquí preparando para preparar la cena del Señor. Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 13. Si ya lo tiene, puede decir amén. Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 13. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús, nuestro Señor Jesús, envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? El Señor Jesús les dice: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces aquí vienen dos discípulos, el discípulo amado y el discípulo con su gran bocota. Y entonces viene el Señor Jesús y les dice: por favor, ustedes dos, el amado y el acelerado, vayan y preparen la cena. Y hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Si nos dicen vayan y preparen la cena, pues no tiene nada de dificultad, no le veo mayor problema. Entonces aquí pudo haber dicho Pedro: ¿y por qué yo? Ah, qué chido. ¿Y los otros 10? ¿Por qué no los mandas a ellos? Manda a Judas o manda a alguno de los otros. ¿Por qué yo? Manda a Felipe. Pero no protestó. Por alguna razón Pedro y Juan no protestaron. Lo único que le preguntaron al Señor es: ¿dónde quieres que la preparemos? Y entonces el Señor habla otra vez, y recordemos que Jesús es el camino y la verdad. No hay mentira en él. Todo lo que dice se va a cumplir. Y dice el Señor Jesús: vayan al encuentro de la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Eso es muy extraño, que un hombre lleve un cántaro, porque en la cultura quienes llevaban el agua eran las mujeres. Tenemos el caso de Abraham, de cuando le pide que vayan a buscar una esposa a Isaac. ¿Y quién iba a buscar el agua? Las mujeres. ¿Y se acuerdan de la mujer samaritana? Era una mujer. Pero aquí el Señor Jesús dice: va a salir un hombre con un cántaro. Una instrucción que, ¿por qué Pedro aquí no protestó? Oye, Señor, ¿y por qué un hombre con un cántaro? Pero no dijo nada. Y dice: seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho. Una vez más, versículo 13, fueron pues y hallaron como les había dicho. Hasta aquí todo va muy bien, ¿verdad? Porque fueron y encontraron tal como les había dicho. ¡Qué gran bendición! Iban a pasar un tiempo juntos, iban a convivir, iban a pasar esta gran cena, esta gran celebración. El Señor Jesús les dice: vayan, preparen. Y los otros dijeron: ok, ¿qué tenemos que hacer? El Señor da instrucciones,
Y dice aquí Lucas, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces, regresemos a nuestra pregunta original. ¿Creemos en las palabras de Jesús? Hasta aquí podemos decir, sí, todo muy bien, todo muy bonito, ¿verdad? Porque hallaron todo como les había dicho. Así que las palabras de Jesús son verdad. Son realidad. Sea en corto o a largo plazo, pero sus palabras se cumplen. Y se cumplieron tal como las había pronunciado. Vamos ahora a otra cita, porque seguimos con, creemos en las palabras de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Vamos ahora a Mateo, capítulo 26. Recuerden, estamos aquí recordando lo de Semana Santa. Mateo capítulo 26, versículo 31. Bueno, versículo 30 para poder entrar en un poquito más. Ya algunos ya saben hacia dónde nos estamos inclinando, ¿verdad? Porque el título me está ayudando. Mateo capítulo 26, versículo 31. Dice, bueno, versículo 30. ¿Ya lo tienen? ¿Pueden decir amén? Amén. Ok. Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pregunta, ¿creemos en las palabras del Señor Jesús? Dice aquí, entonces Jesús les dijo, otra vez está aquí el Señor Jesús diciendo, Él. Y dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí el Señor está diciendo qué es lo que va a suceder a corto plazo. Pero como es el Señor Jesús, se va a cumplir. Tal como pasó a la hora de preparar la cena. Pero viene Pedro y le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, y recordemos, cada vez que el Señor Jesús dice, de cierto os digo, o de cierto te digo, es, aguas, te voy a decir algo muy importante. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y no feliz, Pedro le vuelve a responder y le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. O sea que, ¿qué le está queriendo decir realmente Pedro? No te creo. Yo me conozco lo suficiente, tú no me conoces lo suficiente. El que está mintiendo eres tú, porque yo soy el bueno. Y yo sé que no te voy a negar. Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? Pues no te creo. A ver, pero si seguramente el mismo día estaban hablando de ir a preparar. ¿Cuál es el asunto aquí?
Por eso lo decía al inicio. Cuando se tratan de las bendiciones, nos gusta. Uf, las arrebato, las quiero, las declaro. Pero cuando el Señor Jesús está señalando nuestro pecado, no. Ahí te equivocas. Porque yo me conozco lo suficiente y yo sé que no soy capaz de hacer tales cosas. A lo mejor así podrán ser todos, pero yo no me escandalizaré. ¡Qué orgullo de tipo! Sí. De cierto te digo, dice el Señor, que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y no feliz le vuelve a responder Pedro con su bocota y él. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué pasó más adelantito? La palabra del Señor Jesús se cumplió. ¿Y Pedro qué pasó? Lo negó. Y no se murió junto con el Señor. Porque aquí dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pues ahí en la cruz no estaba. Andaba en otro lado, se andaba escondiendo, andaba llorando amargamente por otro lado, pero no estaba ahí junto a la cruz, ni estaba ahí crucificado con el Señor. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? El Señor Jesús señala nuestro pecado, señala en dónde nos hemos equivocado. Señor, perdóname, pero discúlpame, pero yo nunca haría eso. Y 3 doritos después, ahí está pasando. Jesús, nuestro Señor Jesús, habla con Pedro y Pedro no le cree. Entonces, ¿somos o no somos? Ahora, por eso yo les decía, esperen la respuesta al final. Porque si Pedro, siendo Pedro, que está con el Señor Jesús, que lo está viendo, se atreve a mentirle en la cara y a decirle, tú eres el que está mal, yo me conozco, yo no te negaré. Y no solo eso, sino dice aquí en el pasaje, y todos los discípulos dijeron lo mismo. No, nosotros no nos escandalizaremos. Ya los escucho a todos. Sí, yo también. No te negaremos. Al ratito, todos perdidos, todos escondidos y uno ya degollado. Entonces, ¿creemos en las palabras del Señor Jesús? ¿Sí o no? Ay, ya me está costando trabajo responder. Conocemos la historia, para no entrar en detalles más grandes. Conocemos la historia que lo que el Señor Jesús dijo, se cumplió. Y Pedro negó las 3 veces. Y no solo lo negó, sino hasta groserías le echó al Señor Jesús. Hasta maldiciones le dijo, y de las más grandes, y decía mi mamá, y de las más oxigenadas. O oxigenadas, ¿verdad? Muy mal. Y una vez se muestra que lo que dijo el Señor Jesús es verdad. Y las palabras de Pedro, pues no, nada de verdad. Conocemos la historia que después el Señor Jesús se cumple, el Señor Jesús resucita, y después de que resucita vuelve a tener un encuentro con Pedro, y ya conocemos la historia de las 3 veces Pedro me amas. Conocemos la historia de que Pedro al final de Juan le dice, bueno, miren, vamos a revisarlo. Vamos ahora a Juan. Ya pasó todo, ya se cumplió que Jesús resucitó. El Señor Jesús va y busca a Pedro. Ya tienen esta conversación, ¿verdad? De apacienta mis ovejas.
y el Señor le pregunta, ¿me amas? Y ya sabemos que en qué termina esa historia de que pues Pedro no ama al mismo nivel que el Señor Jesús ama, que son lo mismo, ¿no? Es algo similar. Dice Juan capítulo 21, ya sabe que lo que el Señor Jesús dice se cumple. Y es verdad. Y no cambia. Y lo hemos analizado. Juan capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, era Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, o sea, cuando Pedro vio a Juan, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Sígueme tú. Entonces, ay Pedrito, tú sigues creyendo, ¿verdad? Muy mal. O sea, después de todo lo que vio, después de que todo lo analizó, después de que hace 20 minutos no se hablaban con el Señor Jesús y que el Señor Jesús lo busca para tener restablecer la relación, a la hora que ve a Juan le dice, oye Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué hace aquí o qué? Vámonos. Este es mi momento con el Señor. Y entonces viene el Señor Jesús, otra vez habla y le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Y muchos comentaristas, teólogos afirman que esta declaración de que si quiero que él quede hasta que yo venga, se refiere a su escrito de Juan. Porque lo tenemos aquí, lo estamos leyendo en español. Y una vez más la palabra del Señor se está cumpliendo. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pero nosotros cómo nos gusta, ¿verdad? Es que el otro. Y yo me acuerdo cuando era niño, pero es que todos los niños reprobamos. Y entonces decía mi mamá, que todos reprueben, no me importa, el que me importa eres tú. Ay, a mí no me gustaba esa respuesta, pero me la daba. Y así también, Señor, pero ¿y este qué? Bueno, ¿a ti qué te...? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, y pues en cierta forma la escritura, la palabra del Señor se está cumpliendo, porque estamos leyendo el Evangelio de Juan. Así que cuando se expone nuestro pecado, le decimos al Señor, ahí espérame tantito, ahí no entres. Pero mientras son las bendiciones, mientras es restablecer la relación, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tal vez no te amo al nivel que tú, pero sí te quiero. Pero a la hora de, no, deja tú al otro, tú sígueme. Ay, ahí ya no nos gusta. Bueno, estábamos con la pregunta, ¿creemos en las palabras del Señor Jesús? Y sabemos que se cumple, que el Señor dice va a venir otro consolador y pasa lo de Pentecostés y viene el Espíritu Santo y después viene Pedro predicando y luego viene el apóstol Pablo y luego el apóstol Pablo con la ayuda del Espíritu Santo empieza a escribir cartas a las diferentes iglesias y a una de las que le escribe es a Romanos. Y sabemos que Romanos, el apóstol Pablo lo escribe por la ayuda del Espíritu Santo. Así que les quiero invitar a que vayamos a Romanos. Creemos que esto es palabra de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 9. Hay veces que en la gente, en la sociedad, se nos dice, es que es una muy buena persona, excelentísima persona, porque no roba, no mata,
no ha hecho nada mal, es una buena persona, ¿verdad? Y todos, sí, sí, está bien. Romanos capítulo 3, versículo 9. Esto es conocido por muchos como la hoja de nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Es palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y aquí viene la hoja de vida de cada uno de ustedes y mi hoja de vida. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es nuestra hoja de vida. Y algunos pudieran decir, sí, pero perdóname, pero yo no encajo en esta lista. Aguas, porque es palabra de Dios. Dice en el versículo 9, todos están bajo pecado. Todos, no dice algunos. Aquí está haciendo la aclaración entre judíos y gentiles, que somos nosotros. Todos, siendo judíos o siendo mexicanos, todos estamos bajo pecado. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Pero por ahí me va a salir un Pedro. Es decir, aunque todos sean eso, yo no lo seré. Pero escúchenlo, escuchen las palabras que decimos, porque ahí está, dice, yo no lo seré, porque yo soy muy bueno, yo soy una gran persona, yo no hago estas cosas. Si supieras que en tus palabras ya te estás condenando más. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si hay pecado, hay ira de Dios, hay juicio. Eso no nos gusta. Y la Escritura dice, todos estamos bajo pecado. Son las mismas palabras. Son muy malas noticias, ¿verdad? Porque todos estamos bajo el pecado. Nuestra tendencia hacia el mal es constante. Constantemente estamos engañando, constantemente estamos mintiendo, constantemente estamos haciendo... ¿Por qué a los niños no se les enseña a hacer cosas malas? Solitos lo hacen, porque ya venimos defectuosos de nacimiento. Esas son malas noticias. Pero, aquí vuelvo otra vez, podría salir un Pedro y decir, no es cierto, yo no digo esto. Pero ¿qué tal todo lo demás? Entonces, así como que una muy buena persona no lo eres. Porque todos estamos bajo el pecado. Bajo pecado. Son muy malas noticias. O sea, nos estamos dando cuenta que estamos enfermos. Enfermos de pecado. Gracias al Señor Jesús, que Él es la medicina. Dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, del que habla verdad, del que no miente, del que cuando habla verdad. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos, y otra vez lo vuelve a escribir el apóstol Pablo, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados. Pero aquí está la medicina, las buenas noticias. Por eso le llamamos que el evangelio son las buenas nuevas. Porque aquí están las buenas noticias. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora algunos me dirán, no entendí, está difícil. Dice en esta versión, Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Así que, la pregunta es, ¿creemos en las palabras de Jesús? En las palabras del Señor Jesús, sí. Pero en mis palabras, no. Porque yo puedo decir, soy una gran persona, soy muy bueno, no robo a nadie, no mato a nadie. Pero aquí nos está diciendo que todos estamos bajo pecado. Sigue mintiendo. ¿Cuál es la única forma de escapar de la ira de Dios, del juicio de Dios? Aceptando a Cristo Jesús, creyendo en Él, creyendo en sus palabras, sabiendo que lo que Él dice, si me dice el Señor Jesús, cree en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si Él está diciendo eso, es porque así es. Entonces yo decido creer en Cristo, y entonces sé que si creo en Él, creo en sus palabras y tengo acceso al Padre. Y entonces esa ira que iba a estar contra mí, ese juicio que iba a estar contra mí, porque estoy inundado en pecados, ¡pum!, son alejados, son desechados, y ahora yo me puedo presentar ante Dios como alguien justo, como alguien como el Señor. Así que sí hay muy malas noticias, pero ¿en quién voy a depositar mi confianza? ¿En mis palabras o en sus palabras? Fíjense que al final Pedro creyó en las palabras del Señor Jesús, porque después de Pentecostés su forma de hablar cambió, le quedaron residuos, ¿verdad?, por la tendencia al pecado, pero él creyó. ¿Qué diferencia hay del Pedro del Evangelio, de los Evangelios, al Pedro que escribe en sus cartas? La pregunta es para nosotros, ¿creemos en nuestras propias palabras? No. Pero si yo pongo mi confianza en Jesús, pongo mi confianza en sus palabras, en lo que Él hizo, ya no tengo condenación. Ya soy justo. Y esa ira se quita
Y ahora yo puedo tener perdón de pecados. ¿Por quién? Por Jesús. Por alguien que cuando habla es verdad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hablado y hemos dicho, Señor, ahora sí te voy a seguir? Ahora sí, este es el año, en los propósitos de año nuevo, este es el año. Y ya es 21 de marzo y ya se nos olvidaron los propósitos de seguir al Señor. Confiemos en sus palabras, confiemos en Él. Por eso, muchas veces hacemos el hincapié de leer la Escritura, leer la palabra. ¿Por qué? Porque ahí hay palabras de vida eterna. Aquí hay palabras de verdad. Si leo las noticias, solo me entero. Pero muchas veces, la gran mayoría, eso es mentira. Esto sí es verdad. ¿De qué lado están ustedes? ¿Del lado de la mentira o del lado de la verdad? De la verdad. Busquemos al Señor. Entonces, ¿creemos en las palabras de Jesús, de nuestro Señor Jesús? Sí. Yo espero que sí. ¿Qué mejor es confiar en alguien que no cambia? En que va a ser de mañana, de tarde, de noche, y no va a amanecer de malas. Porque Él es fiel, porque Él no cambia, porque Él es siempre igual. Ahora sí que siempre igual. Así que, mis hermanos, la invitación en esta tarde es: creamos en sus palabras. Si a veces confiamos en palabras de personas que al ratito mienten, engañan, ¿por qué no mejor creer en las palabras de alguien verdaderamente fiel? Y hay ejemplos de que todo lo que dijo el Señor se ha cumplido. Y hay muchas que están por cumplirse. Sí, es verdad, no nos gusta cuando nos hablan de nuestros errores, pero Él nos ama. Busca lo mejor para nosotros. No, estamos inundados en pecados, pero Él es la medicina, Él es la salvación. Y gracias a Él tenemos acceso al Padre. Creamos en sus palabras. No seamos como Pedro, que cuestiona. Y cuando cuestionó el Señor Jesús, le dijo: ¿me vas a negar? Le volvió a decir más palabras y todo se cumplió. Todo está escrito. Así que vamos a hacer una oración para terminar. Señor, perdónanos por todas las veces que nos hemos equivocado, por todas esas veces que nosotros pensamos que somos muy buenos. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de confianza hacia ti. Cuando tú hablas es porque es verdad, porque tú no mientes, tú no engañas. Qué alegría, Señor, que podemos confiar en ti, sabiendo que tú eres un Dios constante, un Dios que no cambia. Señor, gracias porque cuando hablas, tus palabras se cumplen en nuestras vidas. Y es verdad que todos hemos pecado, que nos hemos alejado, como dice aquí en Romanos, pero gracias a ti, Señor, tenemos acceso al Padre. Y si entre nosotros hay alguno que no te ha aceptado, que no te ha reconocido, a nuestros amigos que están en las redes, Señor, reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestro pecado, Señor. Reconocemos que nos hemos alejado de ti, pero reconocemos que tú eres nuestro Salvador. Te aceptamos, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, sabiendo, Señor, que gracias a ti tenemos acceso al Padre y a la vida eterna. Y el castigo que nos merecíamos es borrado en el nombre de Jesús y tenemos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, a poder pasar tiempo en tu palabra, porque sabemos que en ti
todo es verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y que podamos, Señor, compartir con otros esta gran bendición. Te damos todo reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén.